Bienvenidos, bienvenidas a todas a esta capacitación sobre la tarea de custodia. Primero me presento, mi nombre es Osvaldo Egui, soy abogado, profesor universitario de nivel secundario superior. Déjenme que comparto pantalla para empezar a hablar un poquitito sobre la tarea y sobre los aspectos generales que refieren a la tarea de custodia. En primera medida, lo que me gustaría hacer es empezar a leer un poquitito el texto y aclararle algunos aspectos generales y no por menos importantes que nos van a regular en la tarea de custodia. Para empezar, el texto habla de que la regulación de las armas de fuego, explosivos, pólvoras, municiones y demás materiales de uso tanto civil como militar en la República Argentina tienen su fundamento en la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429, sancionada en 1973. Es decir, que no es algo huérfano la actividad de custodia en el uso de materiales controlados, sino que tiene que ver con una responsabilidad y un compromiso en la tutela y en el cobijo que la ley va a seguir, va a guiar y va a dar los aspectos de procedimientos que tiene que tener este uso de material, por ejemplo, las armas de fuego. Y esa ley establece que la adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, es decir, título oneroso, gratuito, en préstamo, comodato, tomá, tené el arma, guardámela porque me voy de vacaciones, voy a ser responsable si soy el titular y soy quien está a cargo de ese material que el propio Estado controla, ¿no? A través de su órgano de contralor, que es la ANMAT. Transporte también, introducción al país e importación de armas de fuego, lanzamientos a mano o por dispositivos, agentes químicos agresivos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como armas de guerra, pólvora, explosivos y afines, así como armas, municiones y demás materiales de uso civil, quedan sujetos a las prescripciones de la ley. Es decir, toda la actualización, todos los decretos, todas las reglamentaciones que la ley vaya actualizando, y acá voy a hacer un punto muy importante, no es responsabilidad solamente de quien alguien me tenga que decir cuáles son las normas, las nuevas o las normas que se vayan dando actual o en el futuro respecto de la utilización de estos materiales, sino que la responsabilidad es mía. Y una cuestión muy importante, la responsabilidad no es transferible, no es trasladable. Yo no puedo desconocer y decir que no sabía que una nueva disposición reglamentaba el uso de materiales peligrosos y controlados, porque yo soy el titular, y al ser yo el titular, no puedo desconocer porque si no sería fácil eximirme de cualquier tipo de responsabilidad dentro de nuestro país. Mañana alguien comete una conducta o una acción ilícita o criminal, y yo no puedo decir, bueno, yo no sabía, y tal vez pueda llegar a tener razón que no sabía, pero no lo exime de responsabilidad. Es decir, el desconocimiento no puede ser motivo y argumento para alegar la propia torpeza de desconocer algo que en verdad es propio de la responsabilidad de quien tiene a cargo ese elemento, por ejemplo, el arma de fuego. Dice que el objeto del régimen regulatorio es garantizar que las armas de fuego y demás materiales controlados, municiones, explosivos, pólvoras, materiales de uso especial, circulen, se posean, usen y se comercialicen dentro de un marco de legalidad, responsabilidad y seguridad pública. La seguridad pública en este caso hace referencia a la comunidad, a la sociedad, a que yo no puedo arbitrariamente, o cualquiera no puede generar una utilización arbitraria de esa arma de fuego, por más que esté en una tarea específica como la que puede ser de custodia, por el mero y solo hecho de que, bueno, a mí me dieron el arma, entonces yo dispongo a libre elección cómo es la utilización. Porque total, me la dieron y hago lo que quiero porque estoy en la función. No, todo tiene un límite y todo derecho no es absoluto. Es decir, todo tiene un límite y pensémoslo de esta manera, ¿no? Si nosotros pensamos en el derecho más importante que tiene el ser humano, es el derecho a la vida. Y aún así, como digo siempre,
El derecho a la vida tiene su propio límite, que es la muerte. Muerte natural, obviamente. Pero por más derecho importante que sea, también tiene un límite. Imaginemos que de ahí para abajo todo tiene una frontera de acción. Y esa frontera de acción la pone el marco regulatorio vigente, en este caso, la normativa del Estado a través del ANMAC. En ese sentido, dice la ANMAC, tiene entre sus misiones cooperar en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada. Es decir, la violencia armada como característica principal y paradigma de que no puedo utilizar un arma de fuego solamente para esbozar un poder, sino que es el último nivel, el último estandarte de utilización, porque si no, la sociedad sería un caos. Y ya sé lo que por ahí algunos me dirán, la sociedad es un caos, es un caos. Bueno, tratemos de no profundizar ese caos utilizando con responsabilidad y profesionalismo este tipo de elementos. Dice que el régimen se extiende al ámbito nacional, abarcando a todos los usuarios civiles y entes que operan con materiales controlados, dejando excluidos únicamente los armamentos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en cuanto a su jurisdicción específica, en los supuestos legalmente previstos. Y cuando hablamos de jurisdicción, no hablamos solamente de el territorio. La jurisdicción viene del concepto del latín, que es decir el derecho. Y pensemos que quien dice el derecho en nuestro país no soy yo, no son ustedes, no es alguien que va caminando por la calle, sino que los únicos que tienen el poder de decir el derecho son los jueces y las juezas en nuestro país. Y hablan a través de las sentencias, para lo cual uno, ante un comportamiento o una acción criminal o ilícita o del propio desconocimiento que no es eximible de esa propia responsabilidad, hará que el juez tome una decisión sancionatoria con una pena efectiva de cumplimiento, como puede ser una prisión a tantos años de prisión efectiva o una absolución ante ese delito. Pero el proceso judicial ante el mal uso o indebido uso de un arma de fuego, se hará la trazabilidad a través de un procedimiento judicial, que eso nos hace perder el trabajo, tener que llevar los costos de un proceso como ser el pago de honorarios de abogados, el malestar, el ir y venir y hasta tal vez el dictamen de una prisión preventiva por esa acción. Y ustedes por ahí, muchos dirán, bueno, pero en este país no pasa nada. Pero yo les puedo asegurar que puede ser que no pase nada, pero el procedimiento uno lo va a tener que pasar y no exime tampoco el hacer, no hacer o u omitir hacer respecto de esas conductas. Es decir, si yo llevo una conducta delictiva o antijurídica socialmente y dentro de la tarea de custodias, voy a tener que responder no solo penalmente, sino civilmente. Y recordemos algo, el artículo 1710 del Código Civil prevé que la prevención como una obligación primigenia en este aspecto de responsabilidad civil dentro del sistema de responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación. A diferencia de lo que decía el Código Viejo, el Código de Vélez, antes del 2015, que la obligación se centraba en la reparación del daño producido, para lo cual antes, cuando yo producía un daño o alguien producía un daño, solamente alcanzaba con la reparación. A partir del 2015, ese concepto de poder reparar los daños no fue suficiente, sino que la obligación ahora está puesta en cabeza del concepto de prevenir, es decir, prevenir el daño cuando lo pude prevenir, y en el caso de no poder prevenir el daño, tomar todas las medidas para que ese daño se deje de producir, es decir, si el daño se sigue produciendo, tomar todas las medidas para que cese, para que no haya más daño. Entendamos que en este aspecto el Estado es quien impone esa obligación a través de la ley, a través del sistema judicial, en cabeza de tener la responsabilidad y el profesionalismo de entender que no se puede ir por la vida produciendo ningún tipo de daño, por más que yo sea un legítimo usuario y que tenga en mi poder un arma. Eso implica muchísimo más responsabilidad y tener en claro el por qué, cuándo y cómo
se va a utilizar teniendo en cuenta la ley. Y la ley, vuelvo a decir, es responsabilidad como principio conocerla, porque precisamente uno de los principios más importantes que a mí me parece en este aspecto es que nadie puede alegar la propia torpeza o el desconocimiento de la ley. Dice que entre los principios que informan el régimen destacan la exigencia de autorización, registro o credencial para la tenencia, portación o uso de armas de fuego o materiales controlados, la fiscalización estatal mediante órganos especializados como la ANMAC y la imposición de deberes de guarda, resguardo o destrucción. Es decir, ¿quién la va a tener? ¿Cómo la voy a tener? ¿Quién va a tener acceso a ese material? ¿Y cómo va a ser la destrucción en el caso que se destruya? Cuidado, porque si yo sigo siendo el legítimo usuario y esa arma me la piden para destrucción, me tengo que cerciorar que esa arma va a cumplir con los procedimientos de destrucción. Yo no me puedo despojar libremente y confiando de que esa arma no va a estar en el circuito delictivo como alternativa, porque el legítimo usuario sigo siendo yo y yo voy a ser el responsable bajo ese registro que me pide la ANMAC al inicio para ser legítimo usuario, donde esa arma va a seguir siendo parte de mi dominio y de mi responsabilidad, para lo cual tengo que cerciorarme que el arma cumpla con todos los procedimientos de guarda, de uso, de destrucción. Es decir, tengo que tener en claro, y tampoco puedo desconocer la ley, cómo voy a llevar a cabo mi tarea, no solamente en lo fáctico de la tarea, sino en el antes y después. La fiscalización estatal mediante órganos especializados como la ANMAC y la imposición de deberes de guarda, resguardo y destrucción. La trazabilidad de los materiales, importación, producción, almacenamiento, comercialización y traslado. La prevención del desvío, volvemos con este concepto, ¿no? La prevención del desvío hacia el mercado ilegal o el uso inapropiado de armas. Hará responsable el titular de ese material, para lo cual, si yo estoy habilitado y registrado como legítimo usuario sobre un arma específica y esa arma específica no la tengo bajo mi riguroso control, cumpliendo todas las formalidades de la ley, bueno, hará responsable civil y penalmente en esa reparación o eventualmente en la pena condenatoria que pueda llegar a obtener en el fuero penal respecto de un acto antijurídico llevado adelante. La adopción de medidas de seguridad para el almacenamiento, exhibición y transporte de esos materiales. ¿Sí? Ver, por ejemplo, la resolución 149 del 2024 de la ANMAC, que establece condiciones para guarda y exhibición. La agencia, es decir, la ANMAC, también está habilitada para dictar normas técnicas y procedimientos de destrucción de materiales controlados, garantizar su eficacia y eficiencia y sustentabilidad en relación con el medio ambiente, llevar un registro único informatizado, implementar campañas de sensibilización, realizar programas de formación y capacitación relacionados con el régimen, así como proponer modificaciones normativas cuando lo estime pertinente. Es decir, tengo que estar involucrado en el uso, pero a su vez en las nuevas disposiciones que establece el órgano de Contralor, y si aún así lo requiere, tomar las capacitaciones necesarias para conocerlo. Y en el último de las cuestiones, sabiendo que pertenecemos a una organización, consultar con nosotros los abogados que la asesoría va a, por lo menos, y eventualmente prevenir alguna acción a futuro que nos dé dolor de cabeza, inclusive y primigeniamente o primariamente para el legítimo usuario, desconociendo cuál es el uso si es que no lo conoce. Dice que todo ello configura un organismo con amplias atribuciones de control, es decir, el control de aquellos que tienen para sí el uso del material controlado, el registro y supervisión como parte integrante del sistema de seguridad pública y de regulación de materiales potencialmente peligrosos. Esto es inevitable, porque también tengo que conocer cuáles son las nuevas disposiciones de control. No porque los controles sean de una manera, mañana no puedan cambiar y me pidan otras cuestiones que sean requisitos esenciales para poder demostrar que soy legítimo usuario y no quedarme con eso de, bueno, pero a mí esto no me lo pedían, esto no me lo mostraban, esto no lo tenía en el radar, esto no me lo pedían, esto yo que sé que me lo iban a pedir. Bueno, no podemos caer en eso porque justamente es la falta de capacitación y la falta de involucramiento respecto de cómo llevar adelante el uso de estos materiales. La tarea de la ANMAC no es únicamente administrativo registral, es decir, tiene amplias facultades en este sentido.
El régimen prevé una política activa de prevención de la violencia armada. Si esto no fuese controlado ni fuese supervisado por el Estado, bueno, cualquiera que tuviese un arma haría lo que sea y vuelvo con lo mismo. Sé que muchos me dirán, muchos lo hacen. Bueno, eso no implica que lo haga yo. Y siempre vamos a tener en mayor o menor medida personas que no cumplan con lo que establece la ley o con lo que se determine. Tengamos en cuenta que la ley no es un marco teológico ni religioso en donde creo o no creo. Me tengo que ajustar, me guste o no me guste. Si voy a tomar esa responsabilidad en el uso de armas, tengo que someterme en el mejor de los sentidos al cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Por un resguardo de seguridad jurídica, seguridad pública, seguridad social y un profesionalismo que me hace, dentro de la custodia, tener en claro cuál va a ser, cómo y dónde mi tarea con la aportación de legítimo, o sea, la aportación de un arma y ser legítimo usuario en este contexto, ¿no? No puedo ser arbitrario en el uso ni desconocer solamente porque alguien me dio un arma y estoy autorizado para una tarea específica. Justamente todo lo contrario, muchísimo más compromiso y responsabilidad. Dice que, sin embargo, diversos autores y organizaciones han señalado que el control de armas de fuego y materiales controlados en la Argentina enfrenta desafíos significativos. Por ejemplo, la proliferación de usuarios con credencial vencida, es decir, bueno, se me venció hace 2 días, sigo saliendo con el arma. No puede pasar. Tengo que ser yo quien tenga que controlar permanentemente la documentación y la normativa vigente y actualizada que establece el órgano de contralor. No puedo transferir esa responsabilidad a dichos como me lo hubieran dicho, no me lo informaron, yo no sabía, yo qué sabía, yo si hubiera sabido, e ir con un arma en un auto o en el bolso sin registrar, o porque en algún momento dado me dieron una credencial, dar por sentado que por más que esté vencida yo estoy apto para poder utilizarla. Bueno, no, así como la tenencia autorizada sin renovación. El riesgo de desvío o justamente del arma hacia circuitos ilícitos, esto que decíamos antes, ¿no? El contrabando, robo de armerías, armas no registradas, tomate, la presto, porque no tenés un arma que me quiero ir a cazar y no voy a ir a comprar un arma, bueno, tomá la mía que me la dieron acá en la organización del Lince, entonces tráemela el lunes. No, es una verdadera irresponsabilidad que va a tener consecuencias penales y civiles. Y recordemos algo, no solamente es un problema del INSE o de la organización, es un problema para el titular, por más que tenga la credencial vencida, pero bajo su custodia y bajo su guarda, la responsabilidad es de aquel que tiene el elemento que tiene que ser controlado y es controlado por el Estado. La necesidad de actualizar regulaciones técnicas y prácticas de inspección y control, dada la evolución tecnológica, nuevas armas, nuevas modalidades de uso o abuso. El equilibrio entre facilitar trámites legales a usuarios legítimos, cazadores, deportistas, seguridad privada, y mantener un alto nivel de control. Tengamos en cuenta que siempre nos vamos a parar entre la negligencia, ¿sí?, en el caso de un abuso de armas, o la impericia, es decir, no podemos llegar a ese punto de hacer de más, de hacer de menos, y la imprudencia que una esas dos ramas en eventualmente el uso o abuso de armas en un contexto antijurídico, ¿no? Entonces, cuidado con el uso para no caer en el abuso, ni en la negligencia, ni en la impericia, que va a ser una forma de imprudencia en el uso conjunto de nuestra tarea, ¿no? Por ejemplo, yo no, si voy a cumplir tareas de custodia en un lugar, bueno, el arma no puede salir de mi casa en la cintura, porque no está habilitada ni registrada para eso. Yo no soy fuerza de seguridad del Estado. Sí tengo una acción complementaria y conjunta con la fuerza del Estado, pero que tener un arma para seguridad privada en un ámbito de custodia es justamente para ese ámbito. Fuera de ese ámbito tengo que tener las previsiones de la ley, de guarda, resguardo, cuidado y las disposiciones que establece el órgano de contralor. Desde la perspectiva del buen gobierno regulatorio, dice el texto, el régimen a cargo del ANMAC tiene varias implicancias prácticas para los actores implicados, usuarios, comerciantes, entidades de tiro, Estado. Podemos señalar algunos puntos relevantes. Asegurar el cumplimiento riguroso de los requisitos de registro, credencial, renovación y mantenimiento de la trazabilidad como medio de cumplimiento legal.
garantizar que los establecimientos comerciales y de depósito cumplan con las condiciones de seguridad exigidas para su habilitación y funcionamiento. Aprovechar las herramientas digitales dispuestas, plataformas, trámites electrónicos, para reducir tiempos, aumentar transparencia y mejorar el control. Incorporar mecanismos de capacitación, tanto para los operadores como para los usuarios legítimos, de modo que conozcan sus obligaciones, responsabilidades y los riesgos de cumplimiento. Evaluar periódicamente los procedimientos internos de inspección, auditoría y control para adaptarlos a nuevas modalidades de uso y posible vulnerabilidad. Desde una perspectiva macro, es decir, más ampliada, también cabe recomendar fortalecer la coordinación interinstitucional entre la ANMAC, las fuerzas de seguridad, los gobiernos provinciales y municipios para cerrar brechas de información o jurisdicción. Asimismo, promover una cultura de la no violencia armada, sensibilización ciudadana y entrega voluntaria de armas. Es decir, todo en pos de una mejor convivencia social sin correr el riesgo de aquellos que son legítimos usuarios, pero no tienen idea del riesgo, tanto civil, penal y, por supuesto, comunitario, que conlleva el uso arbitrario de armas. Aprovechar las herramientas digitales dispuestas, plataformas, trámites electrónicos para reducir tiempo, aumentar transparencia y mejorar control, incorporar mecanismos, ¿sí?, de capacitación, tanto para los operadores. Bueno, esto que ya hemos mencionado. Y todo esto está vinculado, si bien ya lo he mencionado en el artículo 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, en una reparación económica, pero no obstante en la vinculación de los artículos 189 bis del Código Penal en cuanto a la tenencia, aportación y fabricación ilegal de armas de fuego, y dice que este artículo regula las conductas ilícitas relacionadas con armas de fuego y establece una graduación de penas según el tipo de arma y la conducta. Las disposiciones principales son: tenencia sin autorización del inciso 1, sanciona con prisión de 1 a 6 años a quien tenga un arma de fuego sin la debida autorización legal de la ANMAC. Recordemos que sin la autorización implica también haber tenido la autorización, pero tenerla vencida. Si se trata de un arma de guerra, la pena se agrava, y tengan en cuenta que esto es así, no porque lo diga yo, sino porque lo establece la propia ley. Portación sin autorización del inciso 2 penaliza con prisión de 3 años y 6 meses a 8 años y 6 meses la portación de un arma de fuego de uso civil condicional o de guerra sin autorización. Aquí se protege la seguridad pública frente al riesgo de circulación de armas fuera del control estatal, es decir, las armas que no son controladas por el propio Estado, es decir, en el ámbito ilícito que hará responsable en el eventual de los casos si el legítimo usuario se desprendió de esa arma o dejó de controlarla. Bueno, ese legítimo usuario que fue en su momento será responsable del destino de esa arma que tal vez esté en el círculo ilícito y será responsable también por ello, ¿no? Y la pena como coautor le caberá de la misma manera que eventualmente los autores materiales de un crimen. Fabricación, comercialización, transporte o almacenamiento ilegal del inciso 3. Sanciona con prisión de 4 a 15 años a quien fabrique, arme, almacene, transporte o comercialice armas, municiones o explosivos sin autorización legal. Este inciso se vincula directamente con las funciones de fiscalización de la ANMAC, pues toda actividad con materiales controlados requiere de inscripción, habilitación o licencia, alteración o supresión de numeración. La alteración o supresión de numeración del inciso 4 regula otro tipo de penas que es de 3 a 8 años y 6 meses para quien altere, borre o suprimiera la numeración de un arma de fuego o posea una en tal condición. El propósito es garantizar la trazabilidad del arma, pilar del sistema de control estatal. Es decir, si un arma no tiene la numeración o tiene la numeración alterada, esa trazabilidad que no puede ser controlada por el propio Estado, obviamente va a estar dentro del circuito ilícito, inclusive, por más que no esté en el circuito ilícito, aquel legítimo usuario que lime o trate de borrar esa numeración hará responsable, ¿sí? Para lo cual esto también tiene que ver con el almacenamiento, el transporte, con penas diferentes, esto es del inciso 3, pero tiene penas, como vemos, muy altas, hasta 15 años en los diferentes supuestos. Y en este aspecto tengamos en cuenta que varias personas
pueden llegar a pensar que hasta 3 años, o que algunas penas son hasta 3 años que son escarcelables, 3 años y 1 día de pena efectiva ante una condena sancionatoria dictaminada por un juez, pero no obstante, por más que la condena ante una acción o una conducta antijurídica haga que yo tenga una condena absolutoria, es decir, que quede en libertad, el proceso hace todos los perjuicios que generen solamente por mi responsabilidad y por mi arbitrariedad eventualmente en el mal uso del material a mi cargo. Sanciona, dice la del artículo 5, entrega de armas a menores o personas no habilitadas, al que entregue armas a quien no tenga la calidad de legítimo usuario, reforzando la política de control de usuarios previstas en la ley 20.429. Esto que decíamos antes, ¿no? Tomá, guardámela que me voy de vacaciones, no la quiero dejar en mi casa. Bueno, para eso tenemos la organización, a los abogados para consultar, para evacuar dudas y no tener esa conducta de, bueno, a mí me dijeron una vez, yo escuché que una vez se podía hacer, esto sí se puede hacer, ¿dónde lo escuchaste? Cuando muchas veces pregunto, no, porque yo una vez me dijeron que, cuidado con eso, porque la falsa creencia que está muchas veces alejado de la ley y sumado a la mala interpretación normativa, hace que los errores sean mucho más manifiestos o cotidianos. Entonces, tratemos de minimizar los riesgos y los daños que nos pueden hacer responsables, tanto la organización como quien porta el arma para la actividad de custodia. El artículo 189, abuso de armas, este artículo castiga, bueno, yo diría que no castiga, ninguna ley castiga, sino que sanciona una conducta antijurídica, el uso abusivo o indebido de armas de fuego. Establece pena de 1 a 3 años de prisión al que dispare un arma de fuego contra una persona sin causar lesiones. Y esto es muy importante. Disparar un arma de fuego contra una persona puede establecer una pena de prisión perpetua del artículo 79 del Código Penal, que es al que matare a otro tendrá una pena de mínima de 8 a 25 años de máxima, porque puedo cometer un homicidio, puedo cometer una lesión. Dentro de las lesiones tenemos lesiones leves, graves y gravísimas. Tenemos que entender cuál es el alcance de la lesión leve, grave y gravísima. La ley establece que la lesión leve es la que tiene una recuperación dentro de los primeros 30 días de producida. Es decir, le puedo producir una lesión con un arma de fuego a alguien que pueda llegar a recuperarse en el segundo día, en el quinto, en el 10º, en el 20º, pero no va a superar los 30 días esa recuperación. La lesión grave es la que produce una disminución de un órgano, miembro o sentido, es decir, perder un brazo, perder un ojo, ¿sí? perder la audición de un oído. Por ejemplo, generar una discapacidad como lesión gravísima, ¿sí? La supresión total de un órgano, miembro o sentido, dejar con secuelas a perpetuidad a una persona, la amputación de un órgano bilateral, ¿sí? Perder la vista, perder la audición, la amputación de todos los dedos de una mano. Entonces, cuidado con el tipo de lesión porque no siempre funciona de manera lineal, sino que la fluctuación del caso por caso, como es nuestro sistema jurídico, que es casuístico, no es un caso igual al otro, sino que en verdad se analiza el caso por caso teniendo las previsiones de cada circunstancia y cada situación. Y dice, o en circunstancias que impliquen peligro común. Cuando se emplean armas de guerra, la pena se agrava, como ya hemos visto. Es relevante que la formación en seguridad, ya que incluso los vigiladores o custodios con armas autorizadas pueden incurrir en responsabilidad penal si las usan fuera del marco legal o sin justificación. Artículo 277 del Código Penal, encubrimiento, sanciona la tenencia, comercialización de armas o materiales controlados sabiendo que provienen de un delito, por ejemplo, robo o tráfico. ¿Me tenés el arma que fui a cazar y hoy no vuelvo para mi casa? Ah, bueno, sí, yo también uso armas. Déjamela, no hay problema. Tengo que tener en claro de dónde viene esa arma, quién me la está dando, si esa arma está habilitada, si está registrada, cuáles son las condiciones de guarda, si realmente la puedo guardar. Esto no es un material como puede ser un adorno de nuestra casa.
de cualquiera de nuestras casas, sino que es un arma que está regulada y está controlada por el Estado y nos puede traer serios problemas judiciales, inclusive hasta una prisión perpetua si no entendemos cuál es el funcionamiento. Por eso no podemos estar esperando que la normativa, alguien permanentemente nos informe de las actualizaciones, sino que nosotros mismos, al adoptar esa responsabilidad y ese uso profesional que debemos en la tarea de custodia, es propia y es personal, para lo cual, ante cualquier duda, y vuelvo a decir, consulten con los abogados de la empresa. Artículo 864 y siguientes del Código Aduanero penalizan el contrabando de armas y explosivos, complementando el control interno del ANMAC con el control aduanero externo. Esto tiene que ver con la importación y exportación de estos materiales. Para concluir, dice el régimen jurídico argentino sobre materiales controlados sustentados en la ley 20.429 y la ley 27.192 que crea la ANMAC, y los artículos 189 y 189 ter del Código Penal, entre otros. Obviamente tenemos también los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22, en la última modificación constitucional de 1994, constituye un sistema integral destinado a proteger la seguridad pública y la vida humana frente al uso indebido de armas, municiones, explosivos y demás materiales peligrosos. Para quienes se desempeñan en el ámbito de la seguridad privada o la custodia, este marco normativo no es una simple formalidad, que es esto lo que veníamos hablando. Es el límite que distingue el ejercicio profesional legítimo de una conducta penalmente relevante. Cada vigilador o custodio o integrante de una cooperativa tiene el deber de comprender que el arma no es un poder, no tiene que ser utilizada como medida de poder o como elemento de poder, sino una responsabilidad, que su tenencia y portación se sustentan en la autorización del Estado a través del ANMAC y que su uso solo puede realizarse dentro de los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad y necesidad. Es decir, cómo la uso, cuándo la uso, con qué proporcionalidad, con qué razonabilidad, con qué racionalidad y si está legalizado o no. Es decir, son fronteras muy finas que tenemos que saber cómo, cuándo, dónde y por qué va a ser utilizada esa arma. El control estatal no busca obstaculizar la tarea de seguridad privada, sino garantizar que el servicio se preste en condiciones seguras y profesionales, transparentes y respetuosas del derecho, cumplir con la normativa, registrar las armas, conservar en regla la credencial de legítimo usuario, custodiar los materiales conforme a los protocolos del ANMAC. No solo va a evitar sanciones administrativas o penales, fortalece la legitimidad institucional del personal de seguridad, protege su fuente laboral y dignifica su función ante la comunidad. El conocimiento de los artículos 189 bis y 189 ter del Código Penal debe entenderse como un compromiso ético. La aportación o tenencia sin autorización, alteración de un arma, almacenamiento indebido o negligente de municiones o cualquier manipulación fuera de las reglas no son errores administrativos, sino delitos graves. Y eso se pena a través de un juez, a través de una sentencia y con cumplimiento efectivo de prisión. Por eso, el verdadero profesional de la seguridad debe asumir su rol como garante de la vida, la integridad y el orden, consciente de que su capacitación permanente y su respeto por las normas lo convierten en un agente de confianza pública. Yo cuando voy por la calle y veo a un seguridad o a un custodio con arma, tengo que tener la plena seguridad y entender que no es un brazo de seguridad del Estado, sino un complemento de este. Pero a su vez, entender que las capacitaciones y la formación profesional en el uso de esa arma no va a ser nunca arbitrario, sino con un conocimiento profuso y establecido dentro del marco legal vigente, y no por lo que alguien me ha contado. Solo desde esa base legal, continúa el texto, técnica y moral, de construirse una seguridad privada cooperativa, eficiente, responsable y humana, que contribuya activamente a la paz social y al cumplimiento del deber en el marco del Estado de Derecho. Estado de Derecho que tiene que ver con un Estado en cumplimiento de sus normas, que podemos cuestionarlas como buenas, excelentes, malas, regulares o pésimas, pero son las reglas que nos norman, nos rigen, nos tutelan, nos cobijan. Podemos estar de acuerdo o no,
pero es lo que tenemos enfrente y es a lo que nos tenemos que someter en el bien común y en el equilibrio, que es en verdad la finalidad normativa que la ley busca. Así que cualquier cosa que hagamos fuera de ese marco de la ley nos hará responsable tanto civil y penalmente. Yo les agradezco por haber escuchado y quedo a disposición ante cualquier duda o inquietud que tengan hoy, mañana o en el futuro en la actividad. Les deseo éxitos, muchas gracias y nos estamos viendo.